Ya con nosotros el pastor Jesús Rivera para hablarnos sobre el pastor y las comunicaciones. Dándole gloria a Dios. No te esperabas esto. Mira, aquí tengo el combo también. Mira, vi el combo. Está bueno eso, está bueno eso. Dándole la gloria a Dios. Porque Dios es bueno para siempre, su misericordia, pastor. Y a Dios le damos las gracias. Sé que te tomé varios minutos de tu espacio, hermano querido, pero ciertamente había un momento muy lindo, muy especial. Así que nada, estamos listos para continuar. Para la gloria del Señor, se acaba de ir la luz aquí en nuestra casa. Para variar, el sistema robusto que tenemos en Puerto Rico, para los que nos escuchan en otros lugares, tenemos un sistema sumamente robusto de la autoridad de energía eléctrica y se nos va la... Así que estoy con la batería de respaldo hasta que la batería, pues, esperamos que llegue ya, y esperamos que llegue en unos minutos. Mientras tanto, seguimos, gracias a Dios que tenemos la batería de respaldo para eso, para que cuando pasaran estas cosas, pues la tenemos ahí. Ya dura un ratito, pero seguimos por aquí para abajo, pastor. Sé que hablar contigo de las comunicaciones ha sido una experiencia genial, y este es el momento histórico de este programa. Es el momento de la historia. Es sentarnos a escuchar la historia de lo que, cómo las maneras de la comunicación se han ido extendiendo desde la voz hasta lo que tenemos hoy en términos de son, radio, televisión, redes sociales, tanta cosa. Y esta sección ha sido genial porque nos ha ayudado a poder comprender esos datos históricos que nos llevan a poder colegir que Dios ha permitido que estas cosas sucedan para al final del día la extensión del reino de Dios y poder llevar este evangelio a toda criatura. Pastor, sin lugar a dudas, un tiempo tremendo que pasamos contigo en estos datos históricos. Gracias, Pastor Semidey, una bendición. Estuvimos escuchando también. Gracias, Pastor Semidey, una bendición. Estuvimos escuchando también a la participación del compañero pastor que estuvo antes que yo, es Yamil Ledema, y de verdad muy, muy bendecida sección, ¿verdad? Un hombre que Dios está usando lindamente y que se ha dejado moldear, amén, a la forma del Señor, y el Señor está usando poderosamente. Así que la bendición. Hemos estado hablando, como usted muy bien dice, de los medios de comunicación. ¿Usted me escucha bien? Porque, yo le escucho muy bien, pastor, muy bien. Ok. Tengo un poquito de ruido. Muy bien. O sea, como usted muy bien dice, hemos estado trayendo una trayectoria sobre los medios de comunicación, la radio, las comunicaciones cristianas, Dios que es comunicación y que todo lo que Dios hace es comunicar. Y obviamente pues hemos llegado a que ese mensaje que es necesario comunicarlo, ¿verdad? Como la gran comisión del Señor nos dice, pues tenemos en este tiempo la bendición, el privilegio que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos medios de comunicación. Radio, televisión, imprenta, periódicos, internet, plataformas digitales y toda esta tecnología nueva y moderna que ha ido surgiendo, que ha ido creciendo y que cada vez más pues nos permite que la iglesia también se monte en estas plataformas digitales y que nos permite también ampliar esta posibilidad de comunicar la verdad del evangelio. La semana pasada estuvimos hablando sobre precisamente el surgir de Radio Redentor como la primera emisora cristiana en Puerto Rico, propiamente dicha, y que pertenece al pueblo cristiano de Puerto Rico. Durante la mañana de hoy vamos a rebasar brevemente que ese primer proyecto que Dios permitió en Puerto Rico de levantar una emisora cristiana como lo es Radio Redentor, abrió la puerta para que muchos otros ministerios y muchos otros hermanos y amigos, instituciones, comenzaron a adquirir emisoras cristianas, a adquirir emisoras para ponerle contenido cristiano. Y surge la interesante información de que hoy, por ejemplo, es Nueva Vida 97.7, comenzó como Radio Fe en Aguada, Puerto Rico, en el año 1977.
Sus fundadores, el ingeniero Audio Matos Padre y su esposa Dominga Barreto, al convertirse a la fe cristiana en una campaña del evangelista Gigi Ávila, pusieron sus emisoras o su emisora al servicio del Señor Jesucristo y del pueblo cristiano en todo el área oeste. Anteriormente, esta emisora tenía un contenido de programación que llamamos secular y se llamaba Radio Sensación y operaba la frecuencia 105.5. Y luego entonces de esto, cuando ellos se convierten al Señor, tienen la emisora, la están operando, entonces ponen esta emisora al servicio del Señor y de llamarse Radio Sensación 105.5, entonces pasa a ser Radio Fe en el área oeste, en el área de Aguada. Fue la segunda emisora cristiana entonces surge en Puerto Rico. Dependía mayormente de ofrendas voluntarias de los oyentes y ventas de espacios a tiempo de iglesias y ministerios, aunque había también espacios para anuncios comerciales. La emisora tenía un enfoque cristocéntrico, aunque la doctrina de corte pentecostal era evidente, siendo sus fundadores miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de Aguada. Años más tarde, Radio Fe cambió su nombre a Nueva Vida bajo la dirección de Juan Carlos Matos, quien es hijo menor de los fundadores, quien es en este momento dueño, y aquí la estación tomó un matiz más abierto a otras tendencias de pensamiento dentro del pueblo evangélico, incluso promovió el incluir a los católicos como parte del pueblo cristiano y como parte de su audiencia. Nada común para aquellos tiempos de los años 90, ¿verdad? Nueva Vida trasciende sus linderos llegando al área metropolitana para el año 2000. Su impacto se dejó sentir como la emisora cristiana con música contemporánea, talk show en el área metropolitana. Los resultados de las encuestas fueron muy favorables y la respuesta del radio escucha fue incluir música cristiana en la rotación. Esto dio como base que las emisoras de radio seculares también comenzaran a incrementar y a incluir más música de contenido cristiano en la rotación de música como la programación regular. Ahí entonces comenzamos a ver que cuando Nueva Vida entra en el área metropolitana con esta programación revolucionaria, ¿verdad? Con contenido cristiano, pero haciendo números extraordinarios en las encuestas y demás. Entonces las emisoras seculares comienzan a incluir dentro de su pauta regular canciones, músicas cristianas para trabajar y también hacer, ¿verdad? Verse también compitiendo con esta programación. Al día de hoy perdura esa costumbre abriendo puertas a cantantes del mundo cristiano, considerando parte del panorama artístico del país, como Samuel Hernández, Abraham Velázquez, Tercer Cielo, Daniel Calvetti, Jesús Adrián Romero, entre otros, que ahora han hecho ese crossover y también están incursionando tanto en las emisoras seculares como en las emisoras cristianas. La Iglesia de Pentecostal, Movimiento Internacional, para la década de los 80, adquiere lo que en ese momento se llamaba Radio Aleluya. Esta había sido un esfuerzo inicial del pastor Jorge Suria y su congregación, la Iglesia Cristiana Misionera en Bayamón. Tras fracasar las intenciones del pastor Suria, su principal accionista, el señor José Rivas Dominici, decide ofrecer a la Iglesia de Dios Pentecostal MI la emisora. El presidente en turno del concilio, el reverendo Pedro Martínez Lugo, acepta la misión y adquiere la estación integrándola al Departamento de Comunicaciones de la organización de la Iglesia de Dios Pentecostal. En ese momento la estación era una de poca potencia y cobertura, no obstante, lograron convertirla en una emisora de 50,000 vatios de potencia y de cobertura nacional. Estamos hablando de Radio Jumbo. Sus oficinas y estudios están ubicados en las facilidades del Concilio en Río Piedras. Aquí se encuentran también los estudios y facilidades del canal de televisión y Bien Televisión, medio de comunicación que también adquirieron la Iglesia de Dios Pentecostal y que está siendo utilizado como un medio de comunicación poderoso al servicio de la Iglesia. Ahí estamos viendo, Pastor Semide, esa evolución de los medios cristianos. No sabía que originalmente... ¿no me escuchas, Pastor? ¿No me escuchas? Sí, ahora sí. Sí. No sabía sí, que te escucho. Era de la iglesia Suria, el pastor Suria había sido el dueño original de esa emisora. Lo sé ahora, no sabía ese detalle. Sí, fue interesante porque de hecho la emisora pues también fue una emisora que se montó secularmente, la montó precisamente
José Rivas Dominici, y un grupo de personas, velantamente con él. Entonces, el pastor Jorge Zurdia hace un intento por comprar la emisora, entra en una negociación con este grupo de broadcasters y entonces le pone el nombre de Radio Aleluya. Es Jorge Zurdia quien establece lo que es Radio Aleluya. Luego de esto, pues lamentablemente no logró conseguir los fondos para cumplir con la meta de adquirir la emisora, y ahí entonces se interrumpe la negociación, y ahí es cuando entra Pedrito Martínez Lugo y adquiere las dos emisoras, porque en aquel momento eran dos emisoras, era la AM y la FM, dos emisoras de Manatí que estaban en la negociación. Luego de esto, pues lo que hace Radio Triunfo, en este caso la Iglesia de los Pentecostales, que le devuelve a la corporación de José Rivas Dominici la AM, y se quedan solamente con la FM, y entonces logran desarrollarla para subir las ciales y convertirla en una emisora de 50.000 vatios de potencia. En ese punto hay que resaltar el trabajo de un querido compañero, José Ibe Padilla, que fue la persona que Dios usó, fue el gerente de la emisora en ese tiempo de Triunfo 96, y fue quien hizo toda esta gestión para llevarla y construirla en Ciales. Lamentablemente tenemos que decir que el compañero José Ibe Padilla murió este año como víctima del COVID, estando en los Estados Unidos. Un hombre de Dios tremendo, un tremendo hombre de las comunicaciones cristianas, que ayudó, de hecho fue parte poderosa en lo que tiene que ver con el nuevo proyecto de instalación de la torre nueva y la antena de Radio Redentor en Utuado durante este año también. O sea que él tuvo trabajo con nosotros y lamentablemente murió a causa del COVID. Pastor, otro importante medio... Dime. Sí, permíteme compartir con la audiencia algo importante para aquellos que nos están escuchando y nos están mirando. Y ustedes pensarán y dirán, ¿qué relevancia puede tener conocer la historia de Nueva Vida, de Redentor, la historia de Triunfo, la historia de otras emisoras que se están compartiendo aquí, y como el pastor Jesús Rivera ha estado llevándonos e irvanando este tema sobre la experiencia ¿verdad? De esa historia de las comunicaciones? ¿Por qué eso es importante? Es importante porque es necesario que nosotros podamos tener claro que donde nosotros estamos hoy anclados y lo que está sucediendo hoy en el mundo y cómo Dios está usando todo lo que está pasando, las comunicaciones en el mundo, todo esto comenzó con grandes esfuerzos, o sea, con gente que creyó en una visión de que la palabra de Dios había que llevarla a toda criatura y cumplir con la misión. O sea, la filosofía sigue siendo la misma hasta el día de hoy, aún con los cambios. ¿Cuál es? Que la gente conozca de Jesús. Esa es la misión de las comunicaciones. Y es importante que nuestra gente lo tenga claro, que Dios ha usado las comunicaciones para que la extensión del evangelio se pueda dar. Y ahora, en este tiempo de COVID, en este tiempo, me parece que es el tiempo donde Dios sí quiere seguir utilizando aún más estas cosas, estos medios, ¿para qué? Para que la gente conozca de Jesús, pastor. Sí, y me parece que dentro de toda esta historia, que hoy es historia que estamos narrando, ¿verdad? Como usted muy bien dice, que nos ayuda a reconocer lo que, primero, cómo la iglesia ha visto los medios de comunicación para integrarse dentro de ellos y usarlos como instrumento al servicio de la iglesia para la proclamación del evangelio. Y me parece que quizás de aquí a 10, 15 años estamos hablando entonces cómo las plataformas digitales, cómo ese proyecto de Terto Hablemos en un momento de COVID, en un momento de crisis del mundo, Dios siguió proveyéndose, abriendo espacios, tanto en las ondas etéreas de la radio, de la televisión, como en las ondas cibernéticas y los procesos cibernéticos para ocupar los espacios, porque sencillamente aquí lo que nosotros tenemos que mirar es que los espacios tienen que ser ocupados. La tecnología se sigue desarrollando. De hecho, hace un tiempo atrás hablábamos precisamente de la imprenta. Hoy en día uno puede decir, wow, pero la imprenta como un elemento tecnológico, pues sí,
La imprenta es uno de los elementos tecnológicos más importantes. O sea, si hoy tenemos la cantidad de libros que las librerías y todo lo que se está proyectando hoy como background en casi todas las transmisiones de Zoom son libros. O sea, la gente está publicando sus bibliotecas y está publicando la cantidad de libros, y esto se debe a la invención de la imprenta. Y cómo la imprenta ha permitido que, por ejemplo, si hoy el conocimiento de todas las cosas se ha multiplicado, se debe precisamente a la invención de la imprenta, que ha permitido que se impriman millones de libros alrededor de esta historia. Claro, hoy entonces ya las bibliotecas muchas de ellas están siendo sustituidas por bibliotecas electrónicas, por bibliotecas online, por todas estas cosas que se siguen desarrollando. Así que es importante, como usted dice, reconocer esto. En el poco tiempo que nos queda, me gustaría que hablemos, por ejemplo, de Revelación, Radio Revelación 88.1. Esta emisora es interesante porque esta emisora fue levantada por el singular predicador Eugenio Rodríguez López, nuestro querido hermano Geñito, y su esposa, la hermana Geñito Rodríguez López, y su esposa, la hermana Carmita, ambos en la presencia del Señor en este momento. Una particularidad de esta estación es que fue levantada desde cero. Se realizó el estudio de ingeniería, se radicó la solicitud de permiso de construcción, se identificaron y adquirieron los equipos y el lugar para el transmitter site, se instaló desde cero la estación. Radio Revelación marcó una historia en Puerto Rico. El estilo particular del mensaje de hermano Geñito dio mucho de qué hablar y obligó a muchos a asumir posturas a favor y en contra de su mensaje muy conservador. Al morir nuestro hermano Geñito, su hija Magali tomó las riendas de la emisora dando seguimiento al ministerio. Luego también, lamentablemente, nuestra hermana Magali parte con el Señor, y su hijo, el hijo de nuestra hermana Magali y nieto de nuestro hermano Geñito, nuestro hermano Esteban Bermúdez, es quien actualmente dirige el ministerio. Y aquí lo que quisimos resaltar con esta particularidad es que casi todas estas emisoras que hemos mencionado son emisoras que se adquirieron ya montadas y se compran porque ya estaban montadas y se había hecho el trabajo, y estas emisoras se adquieren, se compran. Redentor se compró, Triunfo se compró, y otras emisoras radio se compraron. No obstante, la emisora de nuestro hermano Geñito, Radio Revelación, él la monta desde cero. O sea, él hace los estudios de ingeniería, no compra una estación montada, sino que pasó todo el trabajo de desarrollar esta emisora e instalarla. Para los años 80 surgió Radio Vida 1400 y Radio Vida 90.5, formando el ministerio de la primera iglesia bautista de Carolina. Este ministerio fue establecido por el fenecido y muy recordado pastor reverendo Félix Castro Rodríguez. A principios de la década del 80, el pastor Félix Castro formó parte de la Junta de Directores de Radio Redentor. De aquí surge la visión de levantar una estación para la iglesia local, la iglesia bautista de Carolina, para la cual adquiere la emisora WVOZ 1460M, que ellos la compran, ¿verdad? El 14 que se escucha, se denominaba esa emisora Radio Voz, el 14 que se escucha, antes de que se convirtiera en Radio Vida. Una vez obtienen dicha emisora, procede a anunciar la Junta de Redentor. Años más tarde logran adquirir y construir otra estación en la banda FM, fundando Radio Vida FM 90.5, que transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Podemos mencionar otras estaciones de radio cristiana como Renacer 106 FM, fundada en Hormigueros, Puerto Rico, y dirigida y presidida por el pastor Laris Ramos. Saca 88.5 de nuestro hermano Aureo Matos Jr., Faro de Santidad, que también está en el 1350 y en el 1660M. Eso es Faro de Santidad, fundada y presidida por el pastor Pedro de Jesús. De igual forma, Radio Unidad Cristiana 890 en Naguabo, presidida y fundada por el pastor Daniel Rosario. La Estación de la Familia está en Luquillo ahora, que dirige el compañero José Omar Pérez. También se destacan, entre otras, Sonido de Santidad en Juncos, Radio Clamor 89.3, el Ministerio Clamor del evangelista Jorge. Es necesario reconocer el trabajo educativo y la labor de la radio cristiana como vigía y fiscal
de los gobiernos y sectores contrarios a la fe. No debemos pasar por alto la tarea de la radio cristiana en la creación de opinión pública a favor de los principios, valores éticos y morales, así como una firme postura en contra de modelos y costumbres ajenas a la sana doctrina cristiana. Como hemos resaltado ya por más de medio siglo, la radio cristiana ha servido de instrumento de evangelización, de orientación al pueblo sobre los peligros y desafíos que el país ha enfrentado y continúa enfrentando hasta el día de hoy. Así que la radio cristiana, los medios de comunicación cristiana, son ese shield, son esa barrera, son ese elemento que nos ayuda a mantener el pueblo de Dios unificado, a mantener al pueblo de Dios informado, a mantener al pueblo de Dios convocado para eventos que han trascendido, eventos masivos que se han desarrollado y marchas que se han hecho a favor de la fe, a favor de la moral, a favor de tantas cosas. Y ahí ha estado la radio cristiana como ese instrumento poderoso al servicio de la iglesia cristiana, Pastor Semide. Y con esto pues terminamos este resumen histórico. No, Pastor, me parece que sin lugar a dudas nosotros estamos en medio de unas experiencias muy lindas. Mira, la gente conectada y opinando sobre el tema y la gente diciéndonos, oye, esto está bien interesante. Por ejemplo, el buen amigo Ángel Isaac nos dice, lo digo como testimonio, que la radio ha sido muy importante. Él dice, yo me acuerdo cuando escuchaba mucho a Luis Santiago con la canción inolvidable de Tú me levantas, que todavía hasta el sol de hoy, cuando necesito el Espíritu de Dios, me lo trae al recuerdo en esos tiempos de música cristiana en emisoras seculares allá en Puerto Rico, cuando yo no estaba reconciliado y siempre que le escuchaba se me estrujaba el corazón, y lo digo con mucha humildad, así es. Nos dice Madeline, la historia siempre es importante para saber de dónde Dios nos sacó y de toda la trayectoria y los adelantos presentes. El buen amigo y compañero del seminario José Vidó nos dice, oye, es interesante lo que ustedes están hablando ahí. Así es, hermano mío. Mira, Jacqueline Rodríguez nos dice, la tecnología inteligente bien usada o bien utilizada para la gloria de Dios es un instrumento de bendición para la proclamación del evangelio. En cada etapa o temporada de la vida, Dios nos permite innovar para no detenernos, sino para trascender a la gloria de Dios. Bendiciones para todos. Pastor, sin lugar a dudas, un tema muy interesante, un tema muy pertinente, el poder mirar estos datos históricos sobre lo que es la experiencia de las comunicaciones en Puerto Rico y cómo el evangelio ciertamente ha podido trascender y cómo la palabra de Dios ha llegado utilizando estos medios para la gloria del Señor. Pastor Jesús Rivera. No te veo, Pastor Semide, y me dejaste solo en la pantalla. Así que muchas gracias por este tiempo. Perdón. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Así que, perdona, estaba hablando y te estoy mirando y pensé que estoy con las dos cámaras. Pero mira, Pastor, sin lugar a dudas, nosotros honramos a Dios porque estos temas son temas muy importantes. El poder mirar esta historia son temas muy poderosos y nuestra gente la disfruta, como vemos en los comentarios, la gente aprende, la gente, y no tan solo de esto hablemos, podemos tener estos diálogos espirituales en términos de, ¿verdad?, de herramientas para los pastores y las pastoras, sino también podemos mirar la historia, porque la historia son herramientas también. La historia nos permite poder mirar hacia una dirección muy importante, y de hecho, posiblemente hay gente que nos esté escuchando que Dios va a usar también en los medios de comunicación para llevar la palabra. A lo mejor están ahí viendo. Es un reto. Así es. Y Dios les va a usar también a ellos para que ellos puedan llevar la palabra a otros. Pastor, antes de finalizar, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, y conectarse con su ministerio? Gracias, Pastor Semide. Como hemos dicho, somos gerente general de 104.1 FM Redentor. Allí servimos a la gloria del Señor y nos pueden conseguir en el 787-751-1310, 751-1310. Igual en nuestro correo electrónico jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Gracias, Pastor Semide, por la oportunidad.
No, pastor, gracias a usted, pastor, y que el Señor te continúe bendiciendo y que el Señor continúe usándote para seguir ilustrándonos sobre tantas cosas interesantes de las comunicaciones y cómo el ministerio puede utilizarlas para la gloria de nuestro Señor. Un abrazo, pastor, que tengas un excelente día. Ahí estamos. Dios lo bendiga. Hasta la próxima semana. Claro que sí, pastor.